ya vamos a empezar a hablar de las células y de las estructuras que forman parte de la respuesta inmunológica. Y también ya vamos a empezar a repasar algunas de las funciones, las más importantes o las más características, que incluso algunas pues sirvió para nombrarlas. Como mencionamos la clase pasada, podemos, para poder estudiarlas, dividirlas en varios grupos, empezando o dividiéndolos por su complejidad. Vamos a tener las barreras anatómicas que van a formar parte de las barreras que son, o más bien de las estructuras que son más complejas, las más grandes. Aquí podemos tener órganos completos, donde, tiene razón, déjenme empezar a grabar, gracias por recordarme. Recording in progress. Entonces, vamos a tener dentro de las barreras anatómicas, de las más importantes, es evidentemente la piel, que ustedes saben que pues esta piel es simplemente con estar presente, con mantener su integridad, ya va a propiciar una protección pues bastante efectiva. De hecho, ahí se van a filtrar la gran mayoría de los microorganismos que están en el ambiente. Estos microorganismos que están en el ambiente pueden ser patogénicos o no. Esto van a ser limitados a la entrada de nuestro sistema por la misma piel. Existen animales que tengan plumas o que tengan pelo. Esto también les va a servir para poderse defender de los posibles patógenos. Vamos a tener las glándulas, diferentes tipos de glándulas, donde la producción de sudor, la producción de grasa, me van a ayudar a contener estas bacterias o hacer también barrido de las mismas. Como habíamos mencionado desde la clase pasada, vamos a tener la división de órganos, células y algunas moléculas. Aquí podemos ver algunos ejemplos de algunas células, de algunas moléculas formadas por estas mismas células. Y como habíamos mencionado, hacemos nosotros esta división para que sea más fácil entenderlo y más fácil estudiarlos, pero pues recuerden que todo esto es un sistema, de hecho el sistema inmunológico ya es por sí solo complejo en el sentido de que hay varias interacciones dentro del mismo sistema, es decir, como lo vemos aquí, hay células que incluso pueden funcionar como parte de una respuesta inmune innata o una respuesta inmune adaptativa por sus características físicas y por los elementos que pueden producir. Y obviamente estas interacciones se van a poder dar entre todas las células, pero no solamente dentro de las células de la respuesta inmune. Las células o el sistema inmunológico en general es capaz de poderse comunicar con otros órganos y con otras células que no tienen una función específica dentro de la protección inmunológica. Pero, pues al estar dentro del organismo, debe de ser capaz de poderse comunicar con diferentes órganos para poder mantener la homeostasis en todo el sistema. Nosotros vamos a tener diferentes órganos que forman parte de la respuesta inmune o dentro del sistema inmunológico, empezando desde la médula ósea presente en todos los huesos, principalmente en los huesos que son largos. Vamos a tener el vaso, más bien todos los ganglios linfáticos que se encuentran en todo el sistema, principalmente en las articulaciones, dentro de pues varios organismos y varias estructuras que forman parte de nuestro sistema inmunológico, el cual vamos a ir detallando en la clase del día de hoy. Para empezar, vamos a hablar de los órganos linfoides. Los órganos linfoides vamos a tener dos tipos, primarios y secundarios. Los primarios
van a llevar a cabo la diferenciación y la selección de linfocitos principalmente. Ahorita vamos a empezar ya a hablar de algunos, o nombrar algunas células. Si tienen alguna, bueno, ahorita vamos a detallar como cosas, bueno, vamos a mencionar como vamos a hacer una descripción bastante gruesa de las actividades y de las funciones y características de todas las células. Si ustedes no han escuchado alguna célula que hablemos ahorita anteriormente, podemos detenernos un poquito para explicar, pero tampoco me quisiera detener mucho en esto porque vamos a irlas revisando una por una. Entonces, dentro de estas células, pues tenemos a los linfocitos. Los linfocitos se pueden diferenciar y seleccionar en los órganos linfoides primarios. Ahorita vamos a ver ejemplos del mismo. Dentro de estos órganos primarios van a ser el timo, la bolsa de Fabricio, las placas de Peyer y principalmente la médula ósea. Vamos a tener también órganos linfoides secundarios. Aquí vamos a generar un microambiente necesario para iniciar la respuesta inmune. Y aquí podemos ver las grandes diferencias de estos dos tipos de órganos. Los primarios son donde se generan las células, donde se crean, porque pues obviamente al ser células, pues deben de tener un origen como todas las células de nuestro cuerpo, como todas las células del cuerpo de los animales, deben de tener un origen. Y ese origen son justamente los órganos linfoides primarios, principalmente la médula ósea, porque sabemos que en la médula ósea se producen todas las células que se vierten al torrente sanguíneo, incluso células que no tienen que ver con la respuesta inmunológica, como por ejemplo los eritrocitos o las plaquetas, que bueno, las plaquetas, saben ustedes que son eh, fragmentos de una célula mayor llamada megacariocito, donde también tiene un origen común que es la médula ósea. Pero fuera de estas dos, de las plaquetas y de los eritrocitos, todas las otras células que se producen en la médula ósea tienen algún papel en la función de la respuesta inmunológica. Entonces, en los órganos linfoides primarios se generan las células y en los secundarios, por decirlo de alguna manera más sencilla, se empiezan a entrenar. Todas estas células que salen inmaduras de la médula ósea tienen que llegar a diferentes lugares para poderse especializar en la función que van a realizar dentro de la respuesta inmune. Y esos lugares físicos que están en nuestro cuerpo se conocen como órganos linfoides secundarios. Entonces, los primarios es donde se generan las células y los secundarios son donde se entrenan las células para que lleven a cabo su función correctamente. Vamos a tener en estos órganos linfoides secundarios ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas, las tonsilas y tejido asociado a mucosa. Todos estos sitios son lugares donde se van a concentrar los diferentes tipos de células y van a empezar con su entrenamiento dependiendo de la función que vayan a realizar. El primer órgano linfoide primario que vamos a revisar va a ser el timo. El timo es un órgano muy importante dentro de las primeras etapas de la vida y después va perdiendo su función, tanto así que con el paso de los años este virus, este timo va involucionando. ¿Qué significa esto? Que va perdiendo su función, incluso puede perder tamaño, puede perder su consistencia y quedar como un órgano atrofiado ya en personas muy adultas, ya en personas de la tercera edad, se van a presentar un timo pues prácticamente ya sin ninguna función y bastante atrofiado. ¿El timo dónde se encuentra? El timo se encuentra en esta región. Aquí vemos un esquema donde podemos ver ejemplificado dónde se encuentra exactamente el timo. Este timo está, como pueden ver, pues protegiendo o en la parte frontal del cuerpo, del tórax. Atrás de este timo estaría el corazón y otros órganos. En el timo se lleva a cabo la maduración y la diferenciación de linfocitos T para llevar a cabo lo que se conoce como selección positiva y selección negativa. Si nosotros hacemos un corte del timo, vamos a poder ver que el timo está compuesto por dos diferentes regiones. La corteza, que pues como su nombre lo indica, está alrededor de todo el órgano y va a tener médula. Dependiendo de dónde esté, porque también hasta eso también influye,
si el linfocito T llega a la médula o a la corteza, va a estar entrenándose de diferente manera. Entonces, cuando les preguntamos cuál es la función del timo, de entrada, el timo es un órgano primario, linfoide primario, perdón, y cuál es la función que desempeña dentro de la inmunología, pues lleva a cabo la maduración y diferenciación de los linfocitos T. Entonces, para que vayan armando ya un esquema en la mente de cómo se van generando las células de la respuesta inmune para poder, eh, para poder funcionar correctamente. En la médula ósea se van a generar los linfocitos T. Estos linfocitos T van a salir al torrente sanguíneo, a la sangre, a las venas y arterias, para poder transportarse y van a llegar hasta el timo. Como les decía, los linfocitos T van a salir de la médula ósea pues inmaduros, bueno, no inmaduros porque salen ya listos con toda su estructura y completos para funcionar, pero salen sin entrenamiento. Este entrenamiento o esta capacitación de cómo deben de comportarse, y acuérdense que una de las funciones importantes dentro de la respuesta inmunológica es poder saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre poder diferenciar entre algo que es parte del ambiente y que no me va a hacer daño y algo que es un potencial patógeno. Entonces, ese entrenamiento que reciben las células de la respuesta inmune, una de ellas, los linfocitos T, se lleva a cabo justamente en el timo. Entonces, viaja, sale por la médula ósea, viaja por el torrente sanguíneo y llega, hagan de cuenta que sale por aquí de los huesos largos, viaja por la sangre y llega hasta el timo. Y en el timo se empieza a entrenar. Ese entrenamiento tiene un nombre. Ese nombre es selección positiva y selección negativa. Más adelante vamos a describir cómo es esta selección positiva y negativa para que ustedes también pues conozcan cómo es este entrenamiento a detalle. Aquí vemos del lado izquierdo, una caricatura donde podemos ver, igual si hacemos un corte del timo, vemos como el vaso sanguíneo, obviamente el timo es un órgano que está muy irrigado, pasa a través de diferentes vasos sanguíneos donde obviamente vienen los linfocitos T que acaban de salir de la médula ósea, viajan por aquí, salen y entonces se encuentra con otras células. Aquí vemos también la diferencia entre que estamos hablando de la médula y acá está la corteza. Entonces, en la médula salen están los vasos sanguíneos, está la salida del linfocito T y el linfocito T se encuentra con otras células de la respuesta inmune. Encontramos a macrófagos, encontramos a células dendríticas y estas células van a ser las encargadas de capacitar al linfocito T. Estas células, vamos a verlo también más adelante en esta clase, tienen características especiales, pero una de las que es importante aquí en el timo es que son un tipo de célula llamada célula presentadora de antígeno. Y aquí, al mencionar ese nombre, ya empezamos a hablar de funciones pues, más detalladas de las células de la respuesta inmune. Y también ahorita vamos a detallar también qué es eso de célula presentadora de antígeno y cuál es la función y qué significa esto. O sea, no desesperen todavía. Entonces, ese entrenamiento lo van a llevar a cabo las células dendríticas y los macrófagos, que vamos a detallar cuáles son sus funciones específicamente, pero nada más ahorita, para que lo sepan, tienen una interacción entre el linfocito T y estas células, y esta capacitación se llama, como habíamos mencionado, selección positiva y selección negativa. Acá vemos del lado derecho un corte histológico donde, pues bueno, podemos ver la médula, donde tiene huecos grandes en color blanco, que son los vasos sanguíneos que cruzan el vaso, y la corteza, pues bueno, ya tiene una estructura que está perfectamente teñida, porque pues ahí la carga, o más bien la densidad celular es mayor. Otro órgano importante, o más bien, pues sí importante dentro de los órganos linfáticos primarios, pero que está solamente presente en animales, es en las aves, la bolsa de Fabricio. Esta bolsa de Fabricio es una estructura en forma de saco que se encuentra en la zona de la cloaca
por acá, lo podemos ver, es lo que está en amarillo, estaría aquí, situada la bolsa de Fabricio. La función de esta bolsa de Fabricio es ayudar en la maduración de los linfocitos B, responsables de la producción de anticuerpos. Entonces, también está presente esta bolsa de Fabricio en algunas aves, también aquí lo vemos, está cerca de la cloaca. Y aquí, pues la función de esta bolsa de Fabricio es madurar a los linfocitos B. Entonces, aquí podrían preguntar, porque bueno, por ejemplo, ya vimos en la diapo pasada que los linfocitos T se maduran, se generan en la médula ósea y se maduran a través de la selección positiva y negativa en el timo. Y en las aves y en los peces, esta función, pero ahora en los linfocitos B, se lleva a cabo en la bolsa de Fabricio. Aquí pueden preguntar, y bueno, ¿y en los humanos o en los animales que no tienen bolsa de Fabricio, dónde se lleva a cabo el entrenamiento de los linfocitos B? Pues los linfocitos B son entrenados en el lugar donde son producidos, en la médula ósea. Entonces, cuando nosotros les preguntamos en la evaluación, ¿dónde se generan los linfocitos T y los linfocitos B? Ambos se generan en la médula ósea. Y cuando les preguntamos, ¿dónde se entrenan los linfocitos T y dónde se entrenan los linfocitos B? Los linfocitos T es fácil recordarlo porque timo empieza con T. Y linfocito B, pues obviamente se le puso B porque pues, la B es en la bolsa de Fabricio, pero para recordar que los humanos no tenemos bolsa de Fabricio, no podemos poner, si nos preguntan, ¿dónde se entrenan los linfocitos B? Pues en la bolsa de Fabricio, no lo podemos mencionar porque los humanos no tenemos, pero lo que hacemos en los humanos, o más bien este entrenamiento se lleva a cabo en la médula ósea. En inglés es fácil de recordar porque hueso, empieza con B de bone. Entonces, si lo recordamos como es en inglés, también podemos recordar y relacionar timo, linfocito T, bone o hueso, linfocito B. Son los lugares donde se maduran. Tenemos también las placas de Peyer. Profe, ¿Sí? Perdón, una duda. Sí. ¿Estos B solo se maduran en la médula ósea, solo en humanos o en todos los demás animales excepto peces y aves? En todos los animales, excepto peces y aves. Okay. Pero es importante mencionarlo porque la B justamente viene de bolsa de Fabricio. O sea, este descubrimiento se hizo justamente en las aves. Entonces dijeron, pues ya sabemos dónde se maduran todos los linfocitos B. Pues sorpresa, porque solamente las aves y los peces tienen bolsa de Fabricio. En todos los demás animales, incluidos el humano, se lleva a cabo la maduración en la médula ósea. Las placas de Peyer son cúmulos de tejido linfoide presente en el intestino delgado. En los cerdos, caballos, perros y humanos, vamos a tener un papel importante de estas placas de Peyer para la maduración de los linfocitos B, aunque también interaccionan con algunos linfocitos T. Entonces, las placas de Peyer también van a ayudarme a entrenar a los linfocitos B y a los linfocitos T. Es decir, para ir que vayamos armando nuestro mapa mental. Tenemos la médula ósea en el hueso. En el hueso se genera tanto linfocitos B como linfocitos T. Salen a la sangre y llegan a su lugar de entrenamiento. El linfocito T es en el timo, T de timo, y en el B es en la misma médula ósea. Salen ya entrenados, pero todavía requieren más entrenamiento. Requieren de más pruebas para pues, que queden listos para cuando se encuentren con un patógeno poder reaccionar correctamente. Y entonces las placas de Peyer también ahí llegan los linfocitos B y los linfocitos T y terminan su entrenamiento. Podrían no llegar al linfocito B porque, por ejemplo, ¿qué tal si me cae una infección antes de que un linfocito B o un linfocito T llegue a la placa de Peyer? No importaría tanto porque ellos ya están preentrenados, entonces ya saben diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, y entonces podrían defenderme de esa posible infección. Pero si llegan a la placa de Peyer, pues todavía su entrenamiento es mejor y están mejor capacitados para poderme defender. Tanto linfocitos B como T llegan a estas placas de Peyer. Las placas de Peyer están
prácticamente en todas las mucosas y están justamente situados en esta región porque podemos, ustedes saben que las mucosas son áreas anatómicas que están muy en contacto con patógenos y la gran mayoría de esos patógenos no son, digo, perdón, con bacterias, y la gran mayoría de esas bacterias no son patogénicas, entonces me sirve también como entrenamiento para mis células de la representación, tanto linfocitos B como linfocitos T. Dentro de estos órganos linfóides primarios también tenemos... ¿Sí están viendo mi presentación? ¿Sí ven que está cambiando? No, sí, es la misma. A ver, déjame dejar de presentar y vuelvo a presentar. Porque ahora sí ya, ¿verdad? Sí. Tenemos dentro de los órganos linfoides también la médula ósea. La médula ósea es un tejido hematopoyético, como les decía, hematopoyético quiere decir que genera todas las células de la sangre, incluso las que no tienen que ver con la respuesta inmune. Se genera todas las células precursoras de la respuesta inmune, obviamente, y generan y maduran a los linfocitos B, lo que les había mencionado. Los linfocitos B se generan aquí y también se maduran aquí, a diferencia de los linfocitos T, donde se genera el linfocito T aquí, sale por el torrente sanguíneo, llega hasta el timo y ahí se empieza a entrenar. Aquí lo podemos ver también como tenemos la médula ósea de un hueso largo, se generan las células de la respuesta inmune, salen al torrente sanguíneo. El linfocito B, vean aquí cómo tenemos, de hecho hay diferentes etapas donde, dependiendo de las características de la célula, vamos a tener diferentes nombres. Pro-B temprano, Pro-B, Pre-B y una célula B inmadura. Después, cuando sale a torrente sanguíneo, ya se convierte en una célula madura y este linfocito B puede después diferenciarse y después de ciertas interacciones, producir incluso anticuerpos, que son una de las funciones principales y de las protecciones más importantes que tenemos en la respuesta inmunológica. En cambio, los linfocitos T van a generarse en la médula ósea, van a salir por torrente sanguíneo y van a llegar al timo. En el timo se van a capacitar y después van a generarse diferentes tipos de linfocitos T. Hasta ahorita solo hemos visto que hay linfocitos B y linfocitos T, pero dentro de esos T vamos a tener... ¿Sale la bolsa de Fabricio todavía? ¿A poco? ¿A todos les está saliendo lo de la bolsa de Fabricio? Según yo ya estaba en la de que estoy es en la médula ósea. Sí, ahorita sí, se ve médula ósea. Tampoco, a varios, ¿no? A ver, déjenme salgo del nombre de la presentación y vuelvo a presentar. A ver. Ahora sí ya, estoy otra vez en médula ósea, según yo. Igual si a alguien todavía no le sale, me pongan ahí en el chat en cuál diapositiva están. Entonces voy a tener aquí los diferentes tipos de linfocitos T. Vean, yo digo que hay un linfocito T y hay un linfocito B, pero realmente, y vamos a verlo un poco más adelante, hay diferentes tipos de linfocitos T. Linfocitos TH1, TH17, TH2, TH3, TH reguladores. Vamos a tener linfocitos TC, o sea, que eran H y aquí son C, C tipo 1, C tipo 2. Ahorita nada más es como un esquema y una revisada muy por encima de, para que vean ustedes que hay diferentes tipos de linfocitos T. Ya más adelante vamos a ir revisando cada uno de estos linfocitos T. Y de hecho, no quiero que se abrumen mucho porque los vamos a repetir tantas veces que
que solitos se van a aprender las funciones y van a empezar a relacionar cuáles son las funciones de estos diferentes tipos de linfocitos. Porque, pues son realmente, tal vez ahorita que los ven de golpe, dicen, ay, son varios de linfocitos T, y también de linfocitos B, tengo dos tipos, B1 y B2. Entonces, tal vez sea un poco impresionante ahorita para ustedes que es la primera vez que los ven, pero conforme vayamos describiendo diferentes procesos, todos los procesos entran en todas estas células. Entonces, pues prácticamente lo vamos a estar repitiendo constantemente. Pues no se preocupen porque pues vamos a tener suficiente tiempo para poder revisar funciones de cada uno. E incluso, como les digo, ustedes solitos van a ir ya relacionando la función con el tipo de linfocito T. También tenemos en todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo, todos los animales, tenemos algo que se llama sistema linfático. Este sistema linfático corre paralelo a nuestro torrente sanguíneo. Y como lo podemos ver aquí en el esquema de la derecha, pues está presente en todo nuestro cuerpo. Este sistema linfático es muy importante y pues ya lo podemos ver. Si está presente en todo el cuerpo, pues quiere decir que está desempeñando una función pues prácticamente vital. La función del sistema linfático es poder transportar, ya vimos que el torrente sanguíneo funciona también como una vía rápida para poder transportar células de la respuesta inmunológica de un lugar a otro, por ejemplo, la médula ósea, para transportar a los linfocitos T hasta el timo, pero dentro de también, además del torrente sanguíneo, contamos con el sistema linfático, es como una vía alterna, una vía secundaria, para que las células puedan estarse comunicando entre sí, las células de la respuesta inmunológica, y puedan viajar prácticamente a todo el cuerpo. Como vemos aquí en el esquema de la derecha, pues tenemos todo el cuerpo lleno de diferentes ganglios. Para poder transportar, ¿qué? Va a poder transportar el sistema linfático todas las células de la respuesta inmunológica. Hagan de cuenta que en la sangre podemos transportar también a las células de la respuesta inmune, pero acuérdense que en la sangre también llevamos plaquetas y llevamos eritrocitos. De hecho, una de las funciones importantes dentro del sistema circulatorio de la sangre es poder llevar a cabo el intercambio gaseoso, y los eritrocitos ahí juegan un papel muy importante, en el cual llevan el oxígeno de los pulmones a través de las arterias a todo el cuerpo y retira el CO2 que producen todas las células del cuerpo, también a través del sistema circulatorio. También pueden transportarse por ahí las células de la respuesta inmune, pero además de eso tienen el sistema linfático, y ese sistema linfático solamente es exclusivo para células de la respuesta inmune. Aquí no pueden entrar plaquetas y no pueden entrar eritrocitos, porque la función del sistema linfático es transporte de todas las células de la respuesta inmunológica. Y además está conectado con los órganos linfoides secundarios. Si son observadores, pueden ver que sí está en todo el cuerpo, pero hay regiones anatómicas donde pareciera que están más concentrados. Vean, aquí en las rodillas, o más bien detrás de las rodillas, aquí en las muñecas vemos unos ganglios. Estos puntos verdes son, digamos, son ganglios linfáticos donde hay acumulación de pues tejido justamente linfático. Es lo que vemos aquí, un vaso linfático o un ganglio linfático. Esto sería lo que está aquí en los diferentes puntitos. Y hay regiones donde están más concentrados estos puntitos, en las ingles, en las axilas, en el cuello, delante de los codos, delante de las muñecas, aunque aquí no se ve mucho, pero pues también hay delante de las muñecas, y por detrás de las rodillas, y también más abajo en los tobillos. Todos estos puntos no son por casualidad o no son porque así simplemente se hayan desarrollado al azar. Son regiones donde se concentran grandes cantidades de ganglios linfáticos, y los ganglios linfáticos, para ponerles un nombre, pues que sea más fácil de recordarlo y lo puedan asociar con algo de la vida cotidiana, podríamos mencionar que un sistema linfático, o más bien un ganglio linfático,
El sistema linfático es toda la supervía alterna que tienen las células de la respuesta inmune para poderse transportar rápidamente de un lugar a otro. Pero los ganglios linfáticos, que son estas bolitas que vemos aquí, son lugares de batalla o regiones donde lo podemos llamarlo como campos de batalla para la respuesta inmune. ¿Por qué campos de batalla? Es donde se va a encontrar principalmente las células de la respuesta inmune contra el posible patógeno que nos pueda generar una infección. Entonces, si yo tengo una cortada, por ejemplo, aquí en el hombro, imagínense si tuviera solamente concentrado a las células de la respuesta inmune. Hagan de cuenta que estos ganglios son como pequeños cuarteles de policías, donde están los policías, son obviamente mis células de la respuesta inmunológica, y hay un bandido por aquí o un ladrón que me quiera hacer daño. Entonces, imagínense si todo estuviera concentrado, por decir algún lugar, en el estómago, y tuviera un evento acá que tengo que atender, tendría que transportarme desde el estómago hasta esta región para poder contener la infección. Y acuérdense que cuando hay una posible infección, el tiempo es muy importante, porque mientras más pase el tiempo, más entrada de patógenos al organismo, y así como también van entrando, también la bacteria se va reproduciendo. Ustedes saben que pues, las bacterias tienen una velocidad de reproducción bastante alta, y pues si no la contenemos, pues obviamente va a ganar esa batalla entre mi respuesta inmunológica y el patógeno. Entonces, para evitar ese tiempo que se tarde de viajar de un lado a otro, por eso tenemos concentraciones, tenemos cuarteles de policías, pues prácticamente en el cuello, axilas, ingles, rodillas, codos. Entonces, si aquí en el hombro tengo una lesión, pues tengo cerca un cuartel que son debajo de las axilas y otro cuartel que está cerca pues, cualquiera de los dos lados puede contener esta posible infección. Bueno, y aquí en la imagen del medio vemos cómo están, hacemos un zoom a la estructura celular y vemos que tiene pequeños espacios. Estos pequeños espacios son justamente para que puedan salir las células de la respuesta inmune, pasar por aquí y poder interactuar con el posible patógeno. A ver, ¿qué dice aquí? Preguntan en el chat. ¿Qué se hacían los ganglios? Los ganglios simplemente son lugares como de almacén. Aquí tenemos almacenadas células de la respuesta inmunológica, células pero además que ya son maduras, ya están entrenadas y ya pueden interactuar con patógenos. O sea, ellos son policías que se graduaron de la escuela de policías y pueden defendernos contra esos villanos, ¿no? Que pueden ser las bacterias, los virus, los parásitos. Entonces, sirven como una especie de reservorio celular que me permite contener las infecciones. Esa es digamos, la definición correcta. Son reservorios realmente de las células de la respuesta inmunológica. Yo le digo que son como cuarteles de policía para que sea más fácil entenderlo. Y es más fácil tener varios cuarteles o varios reservorios en diferentes regiones del organismo, del cuerpo, para que puedan reaccionar más rápidamente ante cualquier amenaza. Ya sea si me corto un hombro, si me corto un brazo, una pierna, pues siempre voy a tener una región altamente concentrada de ganglios cerca. Si me corto una pierna, pues voy a tener la de los ingles cerca, voy a tener también la de la rodilla cerca. Entonces, siempre voy a tener, como estos son reservorios de células de la respuesta inmune, voy a tener células de la respuesta inmune listas y entrenadas para poder llegar y contener la infección. Aquí vemos ya más a detalle el ganglio linfático. El ganglio linfático es un órgano linfoide secundario donde vamos a tener que son una estructura, ya vieron que es como una cápsula. Están distribuidas, como lo vimos ya en la diapositiva pasada, por todo el organismo, por todo nuestro cuerpo, tanto de animales como de humanos. Y también tienen una comunicación con el sistema circulatorio sanguíneo. Les digo, ambos sirven como autopistas de las células de la respuesta inmune, pero los ganglios linfáticos o todo el sistema linfático
son autopistas exclusivas de las células de la respuesta inmunológica. Aquí no pueden pasar eritrocitos ni plaquetas porque es solamente exclusivo para las células de la respuesta inmune. Si hacemos un corte transversal del ganglio linfático, vamos a tener la corteza, que es obviamente la parte más externa. La parte un poco más interna va a ser la paracorteza y la parte central va a ser la médula. También, dependiendo de la región que estemos hablando de los órganos, vamos a tener la presencia de linfocitos en la corteza, principalmente linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. En la paracorteza vamos a tener linfocitos T y en la médula vamos a tener principalmente células plasmáticas. Las células plasmáticas son los linfocitos B que han evolucionado o más bien se han diferenciado a tal nivel que ahora se especializan en la producción de anticuerpos. Y esta distribución tampoco es al azar. Fíjense, en la médula ósea, que es lo más externo, vamos a tener linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. ¿Se acuerdan cuando vimos en la historia de inmunología, hablamos de Elie Meshchenikov, y se acuerdan de la historia que les conté de la rosa, que le había regalado un ramo de rosas a su esposa porque pues se sentía mal de que se fue de vacaciones, se llevó el microscopio para seguir trabajando? Y él estaba estudiando justamente los macrófagos y vio cómo los macrófagos trataban de tragar, o el término correcto es, trataban de fagocitar, porque se llaman fagos. Y si yo les pregunto de qué tamaño creen que sean estas células en comparación a otras células, si el inicio del nombre de la célula es macro, pues evidentemente son células grandes cuya función es tragar. O sea, son células grandes dentro de la respuesta inmune en comparación con otras células y que su función es tragar. Entonces, esos macrófagos están en la periferia. Imagínense que yo tengo un evento, por ejemplo, acá, como les decía, yo me corto un brazo y entran bacterias. Si me corto ustedes van de práctica o están trabajando en su casa o en algún lado y con una navaja o con algo se cortan un brazo porque tuvieron un accidente, en el ambiente hay bacterias que pueden ser potencialmente patógenas, o incluso en el mismo instrumento con el que estaba trabajando, estoy trabajando cerca de tierra o estoy trabajando en un rancho o con un animal y me llego a cortar porque pues, el animal se mueve y pues sucede un accidente y yo me corto. Obviamente es un ambiente que pues hay muchas bacterias que pueden ser patogénicas. Yo me hago una cortada en el brazo por aquí, entran las bacterias y hagan de cuenta que por aquí me hago la cortada, entra, o sea, haciendo como un símil de que es este ganglio que vemos aquí, fuera este puntito que está aquí. Entonces yo me corto, entran las bacterias aquí, el cursor sería una bacteria que entraría en contacto con las primeras células que están en la corteza del ganglio linfático. Si nos vamos a este esquema, estaría aquí la bacteria que es el cursor, el puntito rojo, estaría llegando a la corteza del ganglio linfático, y en la corteza, ¿a quién encontramos? A los macrófagos y a las células dendríticas. Y aquí la célula dendrítica también funciona como una especie de macrófago y empieza esa interacción. Ahora, imagínense, esto obviamente pues es el resultado de una evolución de años y años de estar en contacto con diferentes patógenos, mis células y mi organismo, y esto no ha sido, como les decía, por casualidad. O sea, realmente el macrófago está situado en la corteza porque lo primero que va a hacer la respuesta inmunológica frente a una amenaza de este tipo va a ser tratar de contener la infección. Y dentro de tratarla de contener, lo primero que se le ocurre es, pues, empezársela a comer, empezarse a tragar a las células que representan en ese momento una amenaza. Ahora, obviamente, pues, volviendo al ejemplo de la cortada, si es una cortada pequeña, pues van a entrar pocas bacterias, ¿no? Y tal vez mis macrófagos y mis células dendríticas van a ser suficientes las que estén aquí, o si hay varios ganglios linfáticos, como vemos por acá, si me cortara por aquí, aquí tengo varios ganglios linfáticos, entonces voy a tener varios macrófagos y varias células dendríticas para contener esa infección, simplemente porque se lo están tragándose a las células, digo, a las bacterias que están entrando.
Pero ¿qué tal si la cortada fue mayor o más profunda? Va a haber una entrada mucho mayor de estos posibles patógenos. Entonces, pues yo tengo que echar mano ya de otros mecanismos. Por ejemplo, ya entonces no solamente los que están en la corteza, sino también los que están en las estructuras más profundas del ganglio linfático, los linfocitos T e incluso las células plasmáticas. ¿Qué tal si yo ya tengo anticuerpos porque previamente ya había estado en contacto con estas bacterias? Entonces, he hecho andar toda mi maquinaria, no solamente como habíamos mencionado antes, la respuesta inmunológica innata, que es la primera que se presenta, sino también la secundaria, donde el elemento principal de la respuesta inmune secundaria es la producción de anticuerpos. ¿Y aquí qué tiene que ver la producción de anticuerpos? Pues, justamente como les decía, las células plasmáticas es un linfocito B que ha desarrollado la capacidad de producir anticuerpos. Entonces, esto es justamente como debería de funcionar la respuesta inmunológica. Tengo una cortada, entran patógenos, estos patógenos pueden ser potencialmente dañinos para mi organismo, los empiezo a contener con mi respuesta inmune innata, que son macrófagos, células dendríticas, es decir, elementos que no reconocen o más bien no requieren de un reconocimiento específico, sino simplemente ven que hay un enemigo frente y empiezan estos soldaditos a tragárselos para contener la infección. Si veo que son muchos las amenazas que están frente de mí, entonces echo a andar mi plan B. Y mi plan B es, fíjense cómo quedó muy ad hoc, el plan B es decirle a los linfocitos B que se transformen en células plasmáticas para producir anticuerpos y entonces estos anticuerpos me van a ayudar a contener la infección. Pero esto, acuérdense que es una batalla de tiempo. La respuesta o la producción de anticuerpos es una respuesta inmune secundaria. Y la respuesta inmune secundaria va a requerir de al menos 14 días para que se presente. Ay, perdón, yo tengo una duda. Miren, Este, no alcancé a escuchar qué era lo que hacían los linfocitos B en la respuesta inmune secundaria. los linfocitos B son los encargados de la producción, más bien, para ser así muy específicos, y de hecho hay que hacerlos porque algunos inmunólogos se molestan cuando los alumnos dicen, es que los linfocitos B producen anticuerpos. Sí producen anticuerpos los linfocitos B, pero los linfocitos B que pueden hacer los anticuerpos ya se convirtieron en células plasmáticas. La célula plasmática no es más que un linfocito B que evolucionó o se especializó en la producción de anticuerpos, entonces ya le cambiamos el nombre, ahora le decimos célula plasmática. Entonces, eso es lo que hacen el linfocito B en la respuesta inmune secundaria, producir anticuerpos. Pero ustedes no lo llaman linfocito B, o sea, ustedes saben que el linfocito B evoluciona, el siguiente paso de un linfocito B para producir anticuerpos es convertirse en una célula plasmática. Dentro de estos Gracias. órganos, no hay de qué. Dentro de estos órganos linfáticos secundarios también tenemos el vaso. El vaso está situado en el lado izquierdo de la cavidad abdominal. La función es parecida a la de los ganglios. Se encarga de filtrar los antígenos a través del torrente sanguíneo, lo que se conoce como pulpa blanca, y de reservorio o cementerio de los eritrocitos, lo que se conoce en pulpa roja. Dentro del vaso, obviamente ya como lo vieron aquí, va a tener dos regiones, la pulpa blanca y la pulpa roja. Aquí lo vemos, la pulpa roja es la que tenemos señalada aquí, de hecho está dibujada en color rojo. Y la pulpa blanca es todo lo que está en el interior. Aquí no lo llamamos como médula y corteza, sino más bien es médula roja y médula blanca. ¿Por qué se les llama así? Justamente se le llama, bueno, más bien no médula, sino pulpa roja, porque está de este color por la gran cantidad de eritrocitos que quedan ahí. La función principal del vaso es esa, es eliminar a todos los eritrocitos, es conocido como el cementerio de los eritrocitos. Cuando un eritrocito ya es viejo, hay que eliminarlo. Y esto es muy importante de hacerlo porque si no se llega a hacer correctamente, es potencialmente letal para el organismo
que eritrocitos viejos estén pues funcionando y circulando por todo el torrente sanguíneo. ¿Por qué es muy importante esto? Porque ustedes saben que una de las características que le permite a los eritrocitos llevar a cabo el intercambio gaseoso, de llevar oxígeno a todas nuestras células, es porque son muy flexibles. Si ustedes han visto al microscopio o han visto una imagen de un eritrocito, es como una especie como de rosquilla que es muy flexible. Cuando se va haciendo viejito un eritrocito, esa forma de rosquilla se va perdiendo y se va haciendo una esfera. Y de hecho hay patologías donde se conocen como esferocitos, donde pues, tenemos los eritrocitos en forma circular, ya no tienen esa forma como de rosquilla. Esta forma de rosquilla es muy importante porque le permite pasar esta forma que tiene de rosquilla, pasar a través de capilares muy, muy delgados. Y justamente los capilares más delgados que tenemos están situados en el hígado, en los riñones, en el cerebro, donde si un eritrocito no tiene esa forma de rosquilla y tiene una forma circular, se va a atorar en ese capilar, no va a pasar. Y entonces va a empezar a taponar ahí y van a llegar otros eritrocitos atrás de él y van a empezarse a empujar y va a formarse lo que se conoce como un trombo. Entonces, imagínense, tenemos un trombo o una acumulación de eritrocitos que ya están viejos y perdieron su forma en el cerebro, en el hígado o en los riñones, pues obviamente pues eso pone en riesgo la vida de la persona o la vida del animal. Por eso es la función importante del vaso, que el vaso, una vez que detecta estos eritrocitos que están viejos, que están feos, los empieza a eliminar. ¿Y quién creen que los eliminen dentro de este vaso? ¿Y por qué? Porque ahorita alguien podría estar pensando, oye, pero ¿por qué el profe nos dijo que solamente nos íbamos a enfocar en las células de la respuesta inmune y ya nos está hablando ahorita de los eritrocitos? ¿Y por qué incluso el vaso es considerado un órgano linfoide secundario? Ah, pues porque justamente las células que se encargan de eliminar a los eritrocitos viejos, que es la función principal del vaso, son células de la respuesta inmune. Y volvemos a entrar con los macrófagos y las células dendríticas. Este macrófago y esta célula dendrítica lo que van a hacer es tragarse o fagocitar estos eritrocitos viejos para pues sacarlos del torrente sanguíneo y que no puedan ser un riesgo pues, a nuestra integridad, ¿no? Porque si están navegando en el torrente sanguíneo los eritrocitos viejos, pues eso representa una posible amenaza para que se formen los trombos. Entonces, de hecho, ¿qué pasaría si no tuviéramos macrófagos en esta pulpa roja y entonces salieran los eritrocitos viejos? Pues vamos a encontrar justamente la formación de estos trombos y esos pacientes deben de tomar medicamentos para que no se formen estos trombos y pues no represente un problema para su vida. De forma normal, el vaso debería de poderlo contener sin ningún problema. La pulpa roja está llena de eritrocitos y macrófagos, como lo habíamos mencionado. La pulpa blanca es rica en linfocitos T, macrófagos y, bueno, linfocitos T en diferentes zonas y macrófagos también. Entonces, principalmente tenemos macrófagos, células dendríticas y linfocitos T para poder eliminar a los eritrocitos que ya están viejos y que pasan por el vaso. ¿Qué pasa entonces cuando pasa el vaso? ¿Qué pasa? Preguntan en el chat. ¿Qué pasa entonces cuando quitan el vaso? Excelente pregunta y de hecho era lo que iba a mencionar. Quería terminar con el vaso para regresar también un poquito con el timo, porque también pasa algo cuando hacen una timectomía. ¿Qué pasa cuando no tenemos el vaso? Vamos a empezar con que fue la pregunta que pusieron aquí en el chat. Cuando nosotros no tenemos vaso, nos dan un golpe fuerte o un boxeo. Por ejemplo, los boxeadores les pasa a veces que están boxeando y les dan un golpe en el vaso. El vaso, pues obviamente, vean como aquí tenemos una vena y una arteria de bastante gran calibre y debe de ser así para que puedan, ¿a qué se refiere con los linfocitos T-PAL? Ahora vamos con esa pregunta, pero vamos a ver primero la primera. Es un órgano muy irrigado. Si le dan un golpe y rompemos estas venas o estas arterias, el paciente se puede desangrar o el animal se puede desangrar y puede morir de una hemorragia interna.
Pues rápido hay que correr al hospital cuando hay una hemorragia en el vaso para que lo puedan quitar y puedan pues cauterizar y cerrar la herida, ¿no? Y cerrar los vasos sanguíneos. ¿Qué va a pasar con ese paciente que no tenga este vaso y por ende pues no pueda tener esta selección de eritrocitos viejos? Porque obviamente pues, la médula se va a poder seguir produciendo eritrocitos, pero ya no se van a poder bien común en perritos atrofiados. Sí, es muy común o consecuencias estas. De hecho, es bastante común en los niños también cuando se dan algún golpe en el vientre, en el estómago, y pues se lo dan tan fuerte que pues se llegan a lastimar. Y de hecho ahorita vamos a ver con el timo que pasa algo muy similar con los bebés. O sea, siempre con los bebés y con los cachorros es algo muy, pues, es algo común de ver en este tipo de lesiones. Se rompen los vasos sanguíneos, hay que hacer la operación para poder contener la hemorragia y pues salvarle la vida al paciente. ¿Qué pasa después con este paciente? Cuando lleguen los eritrocitos, porque los eritrocitos se van a seguir formando y al cabo de 4, 5, 6 meses como a lo mucho, la vida de un eritrocito ya debe de terminar, porque ya empieza a cambiar su forma, empieza a perder esa agilidad y esa flexibilidad que tiene al inicio. Y entonces, para que no tenga un problema ese paciente, lo que debe de hacer la persona o lo que se le debe indicar al paciente, a la persona, es que tome diferentes medicamentos para poder adelgazar la sangre, adelgazarla por decir algo, ¿no? O sea, lo que queremos hacer es que no se formen estos trombos, o sea, porque tal vez un solo eritrocito redondo no sea una amenaza. El problema es cuando tarda mucho en pasar por los vasos delgados que están en el cerebro, hígado y riñones, y entonces empiezan a taponear como si fuera una fila y un cuello de botella, van el eritrocito que ya va despacito, y entonces los eritrocitos que van son más rápidos, vienen por detrás y se empiezan a acumular. Entonces, cuando se empiezan a formar esos trombos, ese es el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar medicamento para que esos trombos se puedan disolver más fácilmente. Ahora, son las personas, por ejemplo, seguramente aquí ya alguien lo estará relacionando, las personas que les dan aspirina tomada todos los días, un cuartito, un tercio de aspirina, para que pues tengan delgada la sangre, como algunos le dicen, pero realmente lo que estamos haciendo es evitamos que se formen estos trombos. Ahora, esto no es así como que, bueno, pues qué fácil se soluciona, no hay tanto problema, ¿no? Esos trombos tienen una razón de ser y el sistema circulatorio forma los trombos como un mecanismo para evitar que se pierda sangre en grandes cantidades. ¿Qué pasará entonces cuando una persona que tiene una cortada y está tomando esta aspirina constantemente todos los días porque pues no quiere formar estos trombos? Cuando te haces una cortada, ahí sí tienes que formar un trombo para taponar la salida y que no pierda sangre. Pues esa herida jamás se va a poder cerrar porque la persona está tomando justamente la aspirina o otro medicamento que no permita la formación de trombos. Y entonces, pues cualquier herida pequeña debe de ser de cuidado para esta persona porque pues, puede mantenerse el sangrado y aunque no sea muy importante, pues con el paso del tiempo, pues puede convertirse en un problema, ¿no? ¿Qué pasa si esta persona requiere una cirugía? Pues justamente es algo contrario, ¿no? O sea, en la cirugía no puedes estar tomando la aspirina y no puedes estar tomando estos medicamentos para evitar la formación de trombos, porque cuando te hagan la incisión, cuando hagas la operación, la herida no va a dejar de sangrar. Entonces, son pacientes que pues deben estar con mucho cuidado de pues tratar de tener lo mínimo de accidentes. O sea, los accidentes a veces no se pueden evitar, pero esas personas sí deben tener muchísimo cuidado porque una entrada a un quirófano tomando estos medicamentos, pues es muy riesgoso, ¿no? O sea, es difícil de tratar a estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa con los eritrocitos? ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué pasa con los eritrocitos cuando no están? No, pues siguen. Eventualmente, aquí lo que estamos haciendo es concentramos a los eritrocitos. Los eritrocitos, cuando son viejos, pasan por aquí y los macrófagos dicen, aquí está un eritrocito viejo y se lo fagocita, se lo tragan. Porque el macrófago puede reconocer cuando un eritrocito está viejo y cuando un eritrocito está joven, por la flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no tenemos el vaso y los eritrocitos están viajando
por todo el torrente sanguíneo. No es que viajen eternamente, sino más bien en el torrente sanguíneo, como les decía, había comunicación entre los ganglios linfáticos y la sangre, entre el sistema linfático y el sistema circulatorio. Entonces, también en la sangre tenemos macrófagos. Y entonces va a estar circulando el macrófago al lado de un eritrocito viejo y lo va a reconocer por los receptores que tiene en su superficie y lo va a fagocitar en pleno torrente sanguíneo. Pero, ¿qué es más fácil? O sea, finalmente el destino de ese eritrocito va a ser que lo reconozca un macrófago y se lo trague, ¿no? Ahora imagínense si ese eritrocito ya es tan viejo que no puede moverse a través del torrente sanguíneo porque ya ha perdido completamente su forma, el macrófago va a ir también en ese torrente sanguíneo, entonces va a ser más fácil que choque con él, lo reconozca porque pues al chocarlo lo va a reconocer y lo va a tragar, se lo va a fagocitar ahí en el torrente sanguíneo. Lo que me está haciendo aquí el vaso, cuando tenemos el vaso, es que está concentrando la probabilidad, o está aumentando la probabilidad de que se encuentren, porque aquí están filtrando a los eritrocitos viejos y además tengo macrófagos en el mismo órgano. Entonces, pues estoy facilitando ese encuentro entre macrófago y eritrocito viejo. O sea, al final el eritrocito viejo se va a eliminar, tal vez no tan rápido como lo haríamos si lo hiciéramos en el órgano especializado que es el vaso, pero finalmente se va a eliminar. Mencionaban también aquí a qué se refieren los linfocitos T, PALPs y los linfocitos T en zona marginal. Los linfocitos T PALPs es un tipo de eritrocito, así como, digo, un tipo de linfocito T, así como veríamos acá que tenemos diferentes tipos de linfocitos T y linfocitos B, son un tipo de linfocito. ¿Cuál es la función de este linfocito T? Pues va a ser lo mismo, va a ser fagocitar. En esta región, linfocito T, macrófago, célula dendrítica, que aquí no la puse, pero también está presente, todas las funciones van a ser fagocitar. Ahora, aquí podría preguntar, bueno, y si todos hacen lo mismo, ¿por qué solamente el macrófago, pues se le puso, en su nombre, pues lleva la fama de fago, tragar, tragón, o sea, es la célula por excelencia, pues tragona de la respuesta inmune. Se le puso ese nombre, aunque otras células también lo hacen, porque lo hace de mejor manera. O sea, si se sentaran en una mesa a comer un linfocito T, una célula dendrítica, un linfocito B y un macrófago, el macrófago iría en su segundo o tercer plato cuando los otros apenas van en el primero. O sea, lo hace también, todo lo pueden hacer, pero el macrófago lo hace de una manera más eficiente. Por eso es una célula especializada en fagocitosis. Y ahorita les voy a poner un video de literal, vamos a ver al macrófago cómo está tragando, en este caso son levaduras, es un hongo unicelular, parecido a una bacteria, para que vean, o sea, la avidez con la que el macrófago, o sea, está comiendo, o sea, se sienta a comer, y no es que coma uno por uno, o sea, literal, cambia su forma para poder captar los más posibles patógenos y los puede eliminar más rápidamente. Tenemos también dentro de los órganos linfoides secundarios los tejidos linfoides asociados a mucosas o también conocidos como MALT. Acuérdense que todos estos acrónimos vienen del inglés, entonces es tejido linfoide, o sea, lo tenemos que leer al revés, tejido linfoide asociado a mucosas. Y su nombre lo indica. También, como ya se pueden estar dando cuenta, pues en la inmunología los inmunólogos no tenemos como mucha imaginación para ponerles nombres y además porque son varios, pues vamos a ponerle los nombres describiendo la función de lo que hacen, ¿no? Entonces, si este es un tejido linfoide asociado a mucosas, pues va a ser un tejido que va a tener un tipo de célula, si es linfoide va a tener linfocitos, que va a estar asociado a qué tipo de región, pues solamente a las mucosas. Y vamos a tener mucosas respiratorias, donde se van a llamar BALD por el tipo de tejido que es bronquioalveolar. Y vamos a tener en el intestino, que se van a llamar GALD. También por el nombre vienen de las palabras en inglés. Ambos tejidos poseen una función de llevar muestras pequeñas de antígeno extraño desde la luz de las vías respiratorias o de las vías digestivas o urogenitales hasta el tejido linfoide relacionado con la mucosa subyacente
a través de células M. ¿Qué significa todo este rollo? O sea, lo que van a hacer estos tejidos linfoides asociados a mucosa es tomar células, hagan de cuenta que este es mi tejido, yo voy a tener aquí, vamos a hacer de cuenta que este es el estómago, ¿no? O el intestino. Vamos a tener este tejido en esa región. Va a llegar una bacteria, de aquí arriba, va a ser otra vez el cursor, el punto rojo va a ser la bacteria, se va a posar aquí, y yo no sé si una bacteria es buena o es mala. Lo que voy a hacer es tomar esta bacteria, introducirla, meterla en el interior de mis células, y entonces la voy a meter, pero en una región donde va a estar concentrado de diferentes tipos de células de la respuesta inmune. Macrófago, linfocitos T, natural killer, células dendríticas. Y entonces ya le hacemos el interrogatorio, y decimos, ah, bueno, es un patógeno, pues ahí mismo lo eliminamos, porque está prácticamente rodeado por todas mis células de la respuesta inmune. Hagan de cuenta que, pues, bien inteligente el sistema inmunológico, actúan como montoneras todos aquí, y entonces la pobre celulita, o más bien la pobre bacteria que simplemente entró tal vez en nuestra torta, en un taco que comimos, entró la bacteria, se posó aquí, y como nosotros no sabemos si es buena o mala, la dejamos pasar, pero solamente a una, y además rodeada ya por muchas células de mi respuesta inmune. Entonces está en el centro, y ya que pasó el interrogatorio, pues bueno, es una bacteria que no es mala, pues la podemos fagocitar, o la podemos, pues no, realmente no la podemos ya sacar. O sea, lo que pasa es que simplemente la fagocitamos y ya queda ahí eliminada. Pero ¿qué pasa si es una bacteria que sí es mala? La introducimos y la fagocitamos también, pero además ya la reconocemos como algo malo. Entonces le decimos a las células de la respuesta inmune secundaria, que son los linfocitos B, que las presentamos y les decimos, mira, aquí está la célula del tipo B, le decimos, mira, esta bacteria llegó aquí, la metimos una sola, pero es mala. ¿Y cómo sabemos que es mala? Porque a lo largo de la evolución, las bacterias han desarrollado mecanismos de patogenicidad y factores de virulencia, que son elementos que no están presentes en las bacterias que son normales o que forman parte de nuestro microambiente, o que forman parte del ambiente normal que nos rodea, pero que no representan un problema para la salud. Entonces, las que sí presentan estos factores de virulencia y mecanismos de patogenicidad son reconocidos por todas las células que tengo aquí, como les decía, actúan como montonera, la deshacen y entonces le presentan a la célula B pedacitos de estas bacterias que son malas. Les dicen, mira, este es un pedacito de una bacteria que es mala, ¿por qué no creas anticuerpos? ¿Por qué no creas memoria? Para que si el día de mañana vuelve a llegar no solo una, sino lleguen cientos o miles de esa bacteria, yo ya cuente con un arma, con un plan B para que pueda contener esa infección, para que yo ya tenga anticuerpos que puedan defenderme contra esa infección. Entonces, eso es lo que hacen los órganos linfoides secundarios, en este caso los tejidos linfoides asociados a mucosas. Para ponerlo en palabras muy sencillas, lo que hace es, llega la bacteria, se posa aquí, y entonces como veo que es una sola, la dejo pasar. ¿Por dónde la dejo pasar? A través de unas células que se llaman células M, que de hecho la tenemos aquí. Vean cómo tengo una célula, hagan de cuenta que es un epitelio que va de izquierda a derecha, una célula normal, una célula M y otra célula normal alrededor. La célula M pareciera que está pues ya vieja, pareciera que está aquí toda agujereada, pero realmente así es la célula M. La célula M está agujerada porque dice, llega aquí el antígeno o llega la bacteria, dice, hay una célula que está ya toda viejita, voy a aprovechar para introducirme y poder pues, aprovecharme de todos los nutrientes que seguramente va a tener esta célula que ya está viejita. Oh, sorpresa, no estaba viejita. La célula M está así justamente para permitir el paso de la posible bacteria que entre, y entonces ahora sí, entre todas las células de la respuesta inmune que están dentro del tejido MALT, o BALT o GALT, dependiendo del lugar donde esté, vamos a reconocerla, vamos a despedazarla, y si vemos que tiene mecanismos de patogenicidad o factores de virulencia en su estructura,
se lo presentamos a las células B para que me cree una memoria y después pueda contener esta infección si yo me llegara a encontrar de nuevo con esta bacteria o con sus amigos que son iguales que él. Entonces, esa es la función del tejido linfoide asociado a mucosa. Las células de la respuesta inmune, ya empezamos a ver algunas, incluso describimos algunas funciones dentro de los órganos, pero vamos a revisarlas ahora a detalle una por una. Como habíamos mencionado, tenemos una célula madre hematopoyética que vamos a tener, que es la progenitora, la mamá de todas las células que salen a la sangre. Y si yo les preguntara ahorita dónde están, y de hecho, si lo pueden poner en el chat, si les digo, ¿dónde está esta célula madre hematopoyética anatómicamente en el cuerpo? ¿Dónde creen? Si es la que origina a todas las células, incluso, miren aquí a eritrocito y a, ¿dónde está? El megacariocito, que son las plaquetas. Incluso a estos que no tienen que ver con la respuesta inmune, esta célula, ¿dónde estará situada? En médula ósea, en médula ósea, en médula ósea, exactamente, en médula ósea. Todo lo que está en la sangre, todo lo que encuentren en la sangre, tiene un origen en común, y es la médula ósea. Y si alguien les dice, sí, pero en médula ósea, ¿qué parte de la médula ósea? Porque la médula ósea se divide en dos, en médula ósea amarilla, que es la grasa, que es el tuétano, que a veces, por eso es tan rico el tuétano, bueno, a los que les gusta comer cortes de carne o les gusta el tuétano es tan rico porque pues es grasa, es la médula ósea amarilla, es el tuétano, pero también tenemos médula ósea roja, y la médula ósea roja es justamente las células madres hematopoyéticas que están ahí en la médula ósea, listas para poder salir de la médula ósea al torrente sanguíneo. Entonces nosotros vamos a tener que esta célula madre hematopoyética me va a dar lugar a dos células madre progenitoras, que van a ser de origen mieloide y de origen linfoide. Fíjense cómo el linfoide va a dar lugar a células que ya hemos estado platicando, linfocitos T, linfocitos B. Aquí lo tenemos obviamente progenitora de T y progenitora de B. Progenitora de T va a tener células TH, células TC, progenitora de B, célula B, y también están por aparte, la célula dendrítica. Del otro lado, la progenitora mieloide también va a generar células dendríticas y vamos a tener otras células. ¿Podría repetir esta última parte, por favor? Sí, regresamos. Vamos a tener la célula madre hematopoyética que está, como bien lo mencionaron en el chat, en la médula ósea. Dentro todavía de la misma médula ósea, vamos a producir dentro de la célula madre hematopoyética se va a producir la progenitora mieloide y la progenitora linfoide. Vean que aquí hacemos una división de lo que está a la izquierda, es un tipo de célula, y lo que está a la derecha son otro tipo de células. La progenitora linfoide, como su mismo nombre lo indica, linfoide, ya nos deja ver qué tipos de células van a generarse ahí al final. Pues si es linfoide, pues es muy lógico pensar que van a ser los linfocitos T y los linfocitos B. Ya vamos viendo que dentro del linfocito T vamos a tener dos grandes grupos, que es el linfocito TH y el linfocito TC, que ya también adelantándonos un poco, el TH, la H es porque viene del inglés de helper, o se traduce al español como cooperador o ayudador. Es más común encontrarlo como cooperador que ayudador. Ayudador es más bien cuando hacen la traducción literal del inglés, que es linfocito T helper, por eso es la H. Algunos le dicen linfocito T ayudador, pero pues en el español de México, o sea, se conoce más bien como linfocito T cooperador, por la función que vamos a ver más adelante que desempeña. Y también tenemos el linfocito T C, y la C si viene de citotóxico, o linfocito T citotóxica. Entonces, así como su nombre lo indica, citotóxica, pues es una célula que es tóxica a otras células. Entonces,
esas vienen de la progenitora linfoide. La progenitora linfoide no lo había visto hace ratito, pero también produce la natural killer, que pues, en el nombre lleva la fama. O sea, imagínense una célula cuyo nombre le ponen natural killer, asesina natural. Pues ya nos imaginaremos qué tan peligrosa es esta célula para los posibles patógenos que entren a mi organismo, ¿no? O sea, si hablábamos la clase pasada, poniendo un símil como si fuera todo esto fuera un ejército de soldados, pues la natural killer sería como pues, uno de mis soldados estrellas, ¿no? O sea, en el nombre pues, lleva la fama, ¿no? Por el lado izquierdo vamos a tener la progenitora mieloide. ¿Cuáles son las células de origen mieloide? Pues van a ser el macrófago, que realmente es un monocito. El monocito es cuando está en el torrente sanguíneo y cuando sale a tejido se convierte en un macrófago. Un neutrófilo, un eosinófilo, un basófilo y también pues, las plaquetas y los eritrocitos que no tienen función en la respuesta inmune, pero pues también tienen la misma madre, que es la madre progenitora mieloide. También las células dendríticas vienen de esta progenitora mieloide. Entonces, para hacer un resumen de esta diapo, una célula madre hematopoyética que está en la médula ósea de los huesos largos va a generar dos células, la progenitora linfoide y la progenitora mieloide. De la linfoide van a salir todas estas células que están natural killer, linfocito T, linfocito B, célula dendrítica. Del lado izquierdo, progenitora mieloide, va a ser también célula dendrítica, macrófago, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, y estas pues no me importa mucho porque pues no las vamos a revisar aquí. Entonces, este es el origen de todas las células de la respuesta inmunológica. Y empezando con mi favorito, el macrófago, mi favorito porque es igual que yo, igual de dragón. Es una célula de la respuesta inmune que su función principal, pues en el nombre también lleva la fama como la natural killer. Es una célula fagocítica, se encarga de tragar, se encarga de comer. Respuesta inmune innata, bueno, forma parte de la respuesta inmune innata. ¿Qué significa que sea respuesta inmune innata? No es la especializada, actúa rápidamente, o sea, prácticamente cuando entra un patógeno al organismo, el macrófago rápido se apresura a poderlo tocar, a poderlo fagocitar si es un patógeno, y su origen o se origina en la médula ósea, como pues todas las células de la respuesta inmune. Algo particular con el macrófago es este cuadrito que vemos aquí. El macrófago, para que no se me vayan a confundir si ustedes revisan este tema en la literatura, puede tener diferentes nombres dependiendo de dónde se encuentre situado esta célula. Como les decía en la diapo anterior, cuando está en el torrente sanguíneo, sale de la médula ósea, ya bien formadito, ya listo para poderse enfrentar a sus primeras amenazas. Cuando está en el torrente sanguíneo se le conoce como monocito. Si ustedes ven la palabra monocito, rápidamente van a poder asociarlo a que, el monocito es un macrófago que está en torrente sanguíneo. Todavía no ha salido. No podemos decir que es un macrófago inmaduro. O sea, no quiero que entiendan aquí como que, bueno, es progenitora de granulocitos y monocitos, después pasa a ser un monocito y después a un macrófago. El monocito ya está listo para funcionar y tan listo está que, imagínense, regresando a la pregunta que hizo su compañero en el chat de qué pasa con los eritrocitos cuando el vaso sanguíneo, cuando el vaso, perdón, no funciona, pues el eritrocito se encuentra con un macrófago en el torrente sanguíneo. Entonces, realmente, ¿con quién se encontró? Se encontró con un macrófago, pero como está en torrente sanguíneo, lleva el nombre de monocito. Y este monocito tan ya está grandecito y tan ya está madurado para poder funcionar, que se traga a ese eritrocito. Entonces, el monocito ya es una célula completa, lista para funcionar. Pero para diferenciar de dónde está localizado, pues monocito es siempre en el torrente sanguíneo y cuando sale a tejido ya se le conoce como macrófago. Pero pues no contentos los que estudiaban a los macrófagos, dijeron, pues vamos a ponerle nombre diferente para identificar no solo que están en tejido, sino en qué tipo de tejido están. Pues bueno, si está en médula ósea o en la sangre periférica, vamos a llamarle monocito, como ya lo vimos. Si está en el sistema nervioso central,
vamos a llamarle microglía. Y aquí se preguntarán, sistema nervioso central, un macrófago, pero ¿qué nos estamos diciendo? Y de hecho aquí, hasta lo tomamos aquí en infraganti al macrófago, tragándose unas ricas bacterias, y vean cómo, hagan de cuenta que esta es la fotografía del tío o del primo gordo de la reunión familiar de fin de año, cuando las teníamos. Ahora por pandemia pues no las podemos tener tan frecuentemente, o no deberíamos. Y le toman la foto cuando están en la media cena y estirando el brazo para alcanzar la cubeta del pollo Kentucky o la sopa que está en medio de la mesa. Entonces, estirando el brazo para poder captar la mayor cantidad de macrófagos. Entonces, en lo de la tableta preguntan aquí en el chat, ¿es el origen y el nombre que reciben? Entonces, lo de la tableta, supongo que te refieres a esta tabla. Sí, es el nombre y la región donde se encuentra. Por ejemplo, el sistema nervioso central, el macrófago cambia de nombre y se llama microglía. En el hígado se llaman células de Kupffer. En los pulmones se llaman macrófagos alveolares. En la serosa se llaman macrófagos pleurales o peritoneales. En el hueso, osteoclastos, y en el tejido conectivo, histiocitos. Prácticamente están en todos los tipos de tejidos que tenemos nosotros en el cuerpo. Entonces, quiere decir que todos nuestros tejidos son propensos a tener alguna infección. Desafortunadamente, sí. Hay una gran cantidad de bacterias en el ambiente que pues prácticamente pueden colonizar y de hecho no solamente pueden, algunas bacterias o algunos virus se han especializado tanto en poder infectar cierto tipo de tejido que lo usan como un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. O sea, una bacteria que llega al sistema nervioso central, imagínense todas las capas que tuvo que pasar y todos los filtros que tuvo que pasar, mimetizándose obviamente y evadiendo la respuesta inmunológica para que llegue hasta el sistema nervioso central. Imagínense ustedes que son esa bacteria y se camuflajean de tal manera y evaden toda la respuesta inmunológica, primero la piel, después los tejidos, a lo mejor entran en torrente sanguíneo, y todo ese paso, nadie se dio cuenta que ustedes eran un patógeno y llegan finalmente al sistema nervioso central. Y entonces ustedes como bacteria dicen, finalmente llegué a un lugar donde pues voy a poder estar a mis anchas, voy a poder nutrirme aquí y ya no estoy en riesgo porque aquí no hay tantas células de la respuesta inmune. Pues, ¿qué creen? En ese lugar se van a encontrar con la microglía, que son macrófagos encargados de contener esa infección. Ahora, este macrófago, cuando empieza a fagocitar, empieza a producir sustancias químicas que atraen a otros macrófagos y atraen a otras células. Cuando están en lugares tan delicados como el sistema nervioso central, el macrófago o la microglía, para ya hablar propiamente o llamarlo como realmente se llama por su nombre, esta microglía debe de actuar con mucho cuidado, porque imagínense si llega a fagocitar de más o si llega a reclutar a otras células de una manera equivocada, es decir, que diga, no, ¿saben qué? Pues ya recluté o ya llamé a otras células, porque reclutar eso es llamar a otras células del mismo tipo, dando aviso mediante mensajes químicos. Es decir, cuando el macrófago empieza a fagocitar, hagan de cuenta que es como el gordo que les decía de la familia, el amigo gordo que todos tenemos, o que somos a veces. Llegamos y decimos, aquí hay comida, vengan todos, miren, aquí hay para todos. Tengo una gran cantidad de bacterias aquí, vengan todos, vamos a comer. ¿Qué pasa si llegan otros macrófagos y estamos en un lugar tan delicado como es el sistema nervioso central? Tal vez pueda ocasionar más daño simplemente reclutar a más células por un llamado que no era necesario. Tal vez eran 2, 3 bacterias y un macrófago solito podía hacerlo. Entonces, se les ha puesto un nombre diferente, no para pues fastidiarnos la vida a los estudiantes y decir, híjoles, ahora tengo que aprenderme todas las células. No, porque realmente son células que tienen diferentes características dependiendo del lugar que están. Por ejemplo, esta del sistema nervioso central, la microglía, es muy delicada y muy cuidadosa al reclutar otras células para justamente no ocasionar un daño en esta región. En el hígado, las células de Kupffer a lo mejor no requieren de este cuidado que tiene la microglía, pero
está más al pendiente de otro tipo de células y obviamente más, yo voy a esperar o esperaría que en el hígado pues pudieran pasar a lo mejor más células de las que pudieran llegar al sistema nervioso central. Yo esperaría que como el sistema nervioso central es tan importante para el organismo, pues no lleguen tantas bacterias ahí y de hecho así pasa, o sea, hay tantos filtros para llegar a este lugar que muy pocas bacterias llegan, pero si llegaran a haber alguna, pues la microglía se encarga de fagocitarlo. Por ejemplo, también alguien diría, bueno, pero no es como invertir mucho en la diferenciación de muchas células para que pues poquitas células me puedan llegar a estas regiones. No solamente se encargan los macrófagos de eliminar a las bacterias que pueden ser patogénicas, también se encargan de eliminar mis propias células que ya están viejas, que ya no están funcionando bien y hay que eliminarlas porque pues una célula vieja, ya vimos en el caso del torrente sanguíneo, en el caso de la sangre, una célula vieja que es el eritrocito, el peligro que puede representar si no se controla. Esto pasa en todo el organismo, porque todo mi cuerpo va envejeciendo con el paso del tiempo y mis células se van haciendo viejas y pierden su función. Entonces es más fácil, o más bien es mejor quitar esa célula y reemplazarla por una joven para que mantengamos la integridad de todo el organismo. Las células encargadas de la eliminación de las células viejas son los macrófagos y dependiendo de dónde estén, ahí van a eliminar a las células viejas que les toquen. También se encargan de reconocer a las células que han cambiado en su estructura y se han modificado de tal manera que pueden ser patogénicas. ¿Qué significa esto? Pues básicamente las células que se vuelven cancerosas, una célula que posiblemente pueda dar un tumor, es reconocida por el macrófago y es eliminada por el macrófago eficientemente. Ahora, si de por sí hay bacterias que evaden la respuesta inmunológica porque se mimetizan a tal grado que una célula especializada en reconocer y en eliminar mediante la fagocitosis bacterias puede ser engañada por algunas células, por algunas bacterias. Imagínense que no puede hacer una célula cancerosa que proviene de una estirpe de mi propio organismo, de mi propio cuerpo, pues es más fácil mimetizarse y evadir la respuesta inmunológica. Entonces, porque pues aquí alguien podría pensar, bueno, y si tenemos estas células macrófagos encargados de eliminar las células cancerosas, ¿por qué hay personas que tienen cáncer? ¿Por qué hay personas que desarrollan un tumor? Pues porque la respuesta inmunológica se da cuenta muy tarde, cuando ya tenemos millones de células que se han modificado y que se han reproducido rápidamente y que se genera pues un tumor o un cáncer que incluso puede propagar a otros órganos, ¿no? Entonces, pero todo eso pasa todo el tiempo, o sea, ahorita mientras estamos tomando la clase, mientras estamos hablando, hay células que por algún error genético cambiaron de ser una célula buena a una célula cancerosa y esa célula cancerosa está siendo reconocida en este momento por la microglía, por las células de Kupffer, por los osteoclastos en los huesos. En todo mi cuerpo están siendo todos los días y todos los minutos eliminándose células potencialmente que puedan formar algún cáncer. Y esto pues es una batalla constante, ¿no? Porque mientras yo me exponga a más elementos que propicien la formación de estas células, pues les voy a estar dando más trabajo a todos estos macrófagos para poder eliminarlas. ¿Y cuáles son esos factores? Pues, por ejemplo, en los pulmones, los macrófagos alveolares, no es lo mismo la función que tiene una persona que es fumadora que una persona que no es fumadora, porque al introducir todos estos elementos, el humo a los pulmones y los elementos tóxicos que presentes en los cigarros, esos agentes pues, son agentes que pueden ocasionar cáncer. ¿Por qué? Porque modifican a nivel de DNA a las células pues, normales, a las células presentes en los pulmones, entonces las hace que sea más fácil y más factibles a convertirse en una célula cancerosa y entonces el macrófago alveolar lo debe reconocer y la elimina. No es lo mismo, como les digo, que todo el tiempo esté eliminando como lo está haciendo de forma normal en este momento, eliminando una, dos, tres diferentes células que se han modificado y que ahora son posiblemente cancerosas, a una persona que fuma muchísimo y todo el tiempo está produciendo no una, ni dos, ni tres, sino miles, millones de células todos los días, y entonces, pues los macrófagos alveolares no se dan abasto, y pues por eso se desarrolla un cáncer de pulmón, ¿no? En este ejemplo que estamos
considerando. Funciones, ya lo vimos ahorita: eliminar patógenos, células dañadas y además fagocitar elementos extraños. En el ejemplo que vimos del cáncer ahorita, justamente hace estos tres. Bueno, el patógeno es: respiro yo una bacteria que puede ser patogénica o no, la elimino porque no debe de estar en el pulmón y me la fagocito, ¿no? Célula dañada, porque pues bueno, simplemente se hizo vieja, porque pues ya voy creciendo, los años van pasando y se hace vieja, se daña, la tengo que eliminar. Elementos extraños, pues todos los compuestos químicos tóxicos que están presentes en los cigarrillos, también los elimina el macrófago. El macrófago es una excelente célula para eliminar células viejas y eliminar posibles patógenos. Vean aquí, es el video que les mencionaba. Del lado izquierdo vemos cómo estas son levaduras, son levaduras unicelulares, son como bacterias, y el macrófago está aquí, y no se acerca y toma de a uno, de a dos, se acerca y abraza literalmente todo este grupo de 50, 60 bacterias, y todas se las empieza a fagocitar. Y vean cómo acaba con estas, o las tiene todavía dentro de sí, y empieza a irse con otras. Entonces vemos aquí cómo, pues el macrófago, eso es lo que hace. Vemos aquí también una fotografía en tercera dimensión. Estos puntos rojos representan a las bacterias y lo verde es el macrófago. Vean, el espacio que ocupa, sería como su estómago de la bacteria, siendo como un símil a los que comemos mucho. Esto sería la región donde tiene a las bacterias y las está degradando, porque también, o sea, no es nada más que las capte y ya las introduzca y ahí él las guarde, sino que las tiene ahí y las empieza a eliminar. Aquí vemos otro macrófago que está pegado a una placa, o una placa de vidrio, y ven cómo, como la fotografía que vimos anteriormente, estira su brazo para poder jalar a las levaduras o poderse tragar. Entonces, déjenme repetirlo. Vean cómo aquí están todas las bacterias. Está el macrófago por acá. Toca algunas cuantas y dice: híjoles, aquí hay muchas. Vámonos. Y empieza a abrazarlas y las empieza a tragar. Empieza a cambiar su forma morfológica, el macrófago, para poderse adaptar y poder introducir toda esta cantidad de bacterias. Verán cómo. Y las elimina todas. Un solo macrófago se tragó como 60, 70 bacterias, 60, 70 levaduras, él solito. Aquí vemos otra vez el espacio que ocupan dentro. Es como que le calculan, no sé, son 40%, un 35% de su masa total, ahora es ocupada por bacterias y las empieza a degradar. Estas bacterias que están adentro ya no representan una amenaza para el organismo. Ya están contenidas dentro, ya no es una amenaza. Acá vemos, vean cómo empieza a estirar el brazo y agarra de a 2, de a 3 bacterias, levaduras, y las empieza a introducir. Y una vez dentro, empieza el proceso de procesamiento. Bueno, esta fagocitosis, la fagocitosis es la introducción de estos elementos extraños, de estas bacterias al interior del macrófago. Y una vez dentro, empieza un proceso que se conoce o se llama procesamiento y presentación de antígeno, es decir, empieza a degradarlo como si fuera una licuadora, empieza a machucar a las bacterias para presentarlas a otras células de la respuesta inmune y podamos reconocer y podemos tener esta memoria inmunológica. Después, las siguientes células que vamos a revisar son los linfocitos, donde vamos a tener a dos grandes grupos, como lo habíamos visto en la primera diapo, donde vimos todas las células de la respuesta inmune. Los linfocitos B, que a grandes rasgos son los encargados de producir anticuerpos, aunque ustedes ya lo mencionamos y ya lo saben, realmente los que producen los anticuerpos son las células plasmáticas, pero la célula plasmática fue un linfocito B que se especializó tanto en la producción de anticuerpos que ahora se llama célula plasmática. Y el linfocito T, del lado derecho, vamos a tener dos grandes grupos. El linfocito T cooperador
Y el linfocito T citotóxico es el linfocito TH o T helper o T ayudador o T cooperador, como lo vamos a encontrar en español de México. Y el linfocito T o T citotóxico. Esto que tenemos aquí de CD4 y CD8 son estructuras que se reconocieron ya más recientemente, que están en la superficie y también nos sirve para poderla diferenciar. Y de hecho ya cuando nosotros más adelante manejemos ya más, con más tiempo y más veces estos conceptos, vamos a poder decir, vamos a poder hablar, un linfocito o una célula CD4 positiva. Pues cuando digamos o escuchemos CD4, alguien hablar que diga CD4 positiva, va a querer decir que es un linfocito T cooperador. Pero pues ya saben que, pues, para abreviar todo rápido, a lo mejor decimos nada más, un linfocito T CD4. Y entonces ya vamos a ver que es un linfocito T cooperador o un linfocito CD8. O ya ni siquiera decimos linfocito, decimos una célula CD8 positiva. Quiere decir que es una célula que en su superficie tiene una molécula que se llama CD8. Y entonces, esta molécula CD8 es una molécula que me permite diferenciar el linfocito T citotóxico. Entonces ya no digo toda la letanía completa de que es linfocito T citotóxico, sino nada más digo, es un CD8 positivo. También aquí les pongo de una vez que reconocen moléculas, dos tipos de moléculas, las moléculas MHC de clase 2 y de clase 1. MHC significa molécula de histocompatibilidad de tipo 2 y de tipo 1. Más adelante vamos a ver qué tipo de moléculas son estas. Pues a ver, tengo una pregunta aquí. ¿Esta molécula es una proteína? Exactamente, es una proteína que está en la superficie de otras, bueno, de estas células. Es una proteína que está en la superficie del linfocito T cooperador y es una proteína que está en la superficie del linfocito T citotóxico. Y esta reconoce, de hecho, esta proteína tiene la función de reconocer otra proteína en otra célula. La CD4 reconoce a las MHC de clase 2 y las CD8 reconocen a las MHC clase 1. Y fíjense para que también vayan haciendo ese link en su cerebro, ese enlace en su cerebro. Déjenme regreso. Este macrófago en su superficie tiene moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Molécula de histocompatibilidad de clase 2. Y el CD4 reconoce esta molécula. Entonces, ¿quién y quién pueden reconocerse? El linfocito T puede reconocerse con el macrófago. ¿Y para qué harán esto? Pues, ¿qué vemos que hacía el macrófago? El macrófago traga y una vez que lo tiene dentro, ya lo procesó y dijo, esta bacteria estuvo muy rica y todo, pero esta célula, o más bien esta bacteria es patogénica. Debo de avisarle a mis amigas células de la respuesta inmune. ¿Y a quién le voy a avisar? Pues le voy a avisar al linfocito T. ¿Cómo le voy a avisar? Obviamente pues no tiene una boca, aunque pues, traga mucho, pero no tiene boca. No puede comunicarse verbalmente como nosotros lo haríamos, sino lo hace a través de receptores. Entonces se pega a un linfocito T cooperador. ¿Cómo se pega? Pues el linfocito T cooperador tiene un CD4 y el macrófago tiene un MHC de clase 2. Se pegan entre los dos, interactúan, y entonces ahora sí, el macrófago le pasa el chisme al linfocito T cooperador de que se acaba de fagocitar una bacteria que es muy patogénica. Que se ponga alerta porque, pues si encontró a una, probablemente entraron varias o miles, porque a lo mejor hay un proceso de infección en el organismo para que puedan interactuar y entonces se genere lo que ahora sí conocemos como el reconocimiento, o más bien el despertar de la respuesta inmunológica. Y bueno, CD, nada más aquí les pongo como paréntesis, pues CD, todo tiene un origen, y pues el origen es en inglés, es Cluster of Differentiation. Esto quiere decir que son células o receptores de naturaleza proteica que están en la superficie y me sirve para diferenciarlo. El 4, el 8, seguramente ya como lo están pensando, si hay un 4, un 8, habrá un 1, un 2, un 3, un 5, un 6, exactamente. Hay de varios tipos, pero los que nos competen ahorita para hablar del linfocito T cooperador y del citotóxico, al cooperador le tocó el 4 y al citotóxico le tocó el 8.
El linfocito B son las únicas células del cuerpo capaces de reconocer diversos determinantes antigénicos y distinguirlos específicamente. Por lo tanto, son células encargadas de montar la respuesta inmune adaptativa. Lo que les mencionaba en la diapo pasada, vean, aquí lo vemos en el diagrama, el linfocito B o la célula B va a reconocer a través de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, este puede ser un macrófago, lo reconoce y ya le pasó el chisme de que se fagocitó una bacteria que puede ser muy mala, y entonces, pues yo creo una respuesta inmune secundaria, empiezo a producir anticuerpos, y entonces el linfocito B se transformó en una célula plasmática. Entonces, esta célula plasmática, su función es producir muchos anticuerpos, como lo vemos aquí. Pero también habíamos mencionado que el linfocito B generaba memoria, o más bien, que la respuesta inmunológica, una de las características principales era la generación de memoria. Y esta memoria es, por ejemplo, ¿por qué me vacunan a mí cuando soy bebé o cuando soy niño? Y a lo mejor la infección me va a dar cuando yo tenga 40, 50 años. ¿Cómo se va a acordar mi respuesta inmunológica? Pues porque en ese procesamiento y presentación de antígeno, ahorita también que estamos hablando ya de términos meramente inmunológicos, antígeno, cuando digo antígeno, me refiero a una partecita de esa bacteria. Haz cuenta que tenemos a la bacteria, teníamos acá una bacteria, ¿dónde está? Esta es la bacteria que parece como una araña rosa. Hagan de cuenta que le arranco un bracito y ese bracito es ya un antígeno por sí solo. Ese solito vamos a presentarlo y lo presentamos al linfocito B. El linfocito B dice, no, esto es muy malo, esto yo tengo que montar una respuesta que me pueda proteger en el futuro. Por un lado, creo anticuerpos por si me encuentro otra vez con este patógeno en 1, 2, 3 meses, hasta 6, 8 meses se ha visto que algunos anticuerpos duran en torrente sanguíneo para protegerme de la amenaza tal cual que si yo me encuentro con esto dentro de los primeros 8 meses, pues yo voy a tener armas que son los anticuerpos, que son muy, muy efectivas, ya lo vamos a ver más adelante cuando vemos el tema de anticuerpos, que son muy efectivas para poder eliminar a los patógenos rápidamente. Pero ¿qué tal si pasan 8 meses y yo no veo a este patógeno? Pues entonces creo también linfocitos B de memoria, células de memoria con esos anticuerpos, o más bien la información para producir esos anticuerpos, los voy a guardar. ¿A dónde los voy a guardar? Pues el lugar anatómico donde se guardan, regresan a su origen, regresan a la médula ósea. Y en la médula ósea vamos a tener esta memoria inmunológica. Guardamos 2, 3 celulitas con esa memoria, entran en un estado se conoce como dormancia, es decir, como un estado de hibernación, guardan la información para si en unos años, 30, 40, 50 años, me encuentro este patógeno de nuevo, lo pueda reconocer y producir, transformando otra vez, pasar de memoria B a una célula plasmática y empezar a producir anticuerpos. Un experimento muy interesante, y con esto terminamos la sesión del día de hoy, fue que alguien se preguntó, ¿cuánto tiempo durarán estas células de memoria pues en la médula ósea y cuánto tiempo guardarán la información? Alguien me pregunta que yo le doy un recadito a estas células, a estos linfocitos B de memoria, le digo, guárdame esta información por unos cuantos años, pero ¿cuántos años creen que sean lo que se guarda? A ver, para terminar, pongan en el chat cuántos años creen ustedes que guarden esta información. Si yo me vacuno cuando soy niño o tengo un evento de una infección cuando soy niño, ¿hasta qué edad, cuántos años después podrían tener? Toda la vida, bueno, toda la vida puede ser, una persona puede vivir 30, 40 años, aquí dicen 5 años, depende, ¿de qué depende? 30 años, imagínate que una persona vive 100 años y se infectó cuando tenía 1 año de edad. ¿Hasta qué edad ustedes creen que podría todavía haberse protegido? ¿50 años, 20 años, hasta los 100, 60 años? Realmente no se sabía hasta hace todo lo que viva, le menciono aquí, 80 años, no se sabía exactamente porque no había un experimento como tal y a alguien se le ocurrió. Alguien dijo, bueno, en España hay personas que tienen más de 80 años que padecieron una enfermedad y esa enfermedad fue la viruela, justamente volviendo ahora a lo que mencionábamos en la historia de la inmunología.
¿Sabían que esas personas, esos viejitos, habían padecido la viruela porque tenían las cicatrices de la viruela? Esas mismas cicatrices que eran relacionadas a un castigo divino y que debían llevar la marca para que todas las personas del pueblo supieran que esas personas habían pecado y que los dioses pues, les mandaron la enfermedad, pero como ellos se arrepintieron de corazón, le retiraron la enfermedad y se recuperaron. Sabían que esas personas habían padecido viruela porque tenían las cicatrices de la viruela y entonces les tomaron una punción de médula ósea. Sacaron las células B que tenían en su médula ósea y las pusieron en contacto con el virus de la viruela. Y entonces se dieron cuenta que el linfocito B de memoria cambió a ser una célula plasmática y empezó a producir anticuerpos contra esa viruela. Entonces, ya hay un artículo científico donde tenemos evidencia científica, así palpable, de que al menos la respuesta inmunológica puede ser de 90 años. O sea, si tú te infectas de algo y pasan 90 años y te vuelves a infectar con esa bacteria, con ese virus o con ese patógeno, vas a tener todavía memoria para poderla producir, para poder producir anticuerpos y te va a proteger. Entonces, pues es un seguro de vida de prácticamente más de 90 años, pues está súper bien, ¿no? Si tú te infectas a los 20 años de algo, por ejemplo, ahorita los que lo están, dependiendo de, a ver qué preguntan aquí, esto depende de qué patógeno sea. Hay patógenos que, vamos a verlo cuando veamos la producción de anticuerpos, porque hay diferentes tipos de anticuerpos, o sea, de entrada hay 5 diferentes tipos de anticuerpos, aquí vemos todos iguales, pero hay 5 diferentes tipos. Hay algunos patógenos que un mecanismo de evasión es que se produzcan los anticuerpos menos afines. Y, por ejemplo, también adelantándonos un poquito, los parásitos son excelentes para poder hacer eso. Evaden la respuesta de tal forma que prácticamente no tenemos un anticuerpo. El único anticuerpo que se produce contra parásitos no es tan efectivo para eliminarlo. Y entonces lo que hace el parásito es estimular a la respuesta inmune para que produzca los anticuerpos que menos lo van a reconocer. Entonces, es un todo, o sea, todo está relacionado con todo. El patógeno, depende del tipo de patógeno que entre a mi organismo, depende en qué momento de la vida lo reconozca, porque si lo reconozco cuando soy niño, es más efectivo que cuando soy adulto, y depende de mi estado de la respuesta inmunológica. No es lo mismo que yo esté inmunodeprimido a que tenga una respuesta inmune competente. Entonces, es un todo que, pues bueno, cuando se juntan todas las piezas de rompecabezas, pues pueden dar lugar a estos, como este experimento donde pues encontraron que después de 90 años todavía encontramos anticuerpos, o más bien encontramos la información en la médula ósea para que se puedan producir anticuerpos. Esto obviamente lo hicieron in vitro en condiciones de laboratorio. ¿Quién sabe? Porque ya estamos hablando de viejitos que son de más de 80 años de vida. ¿Quién sabe si ellos mismos pudieran haberlo producido? Pero al menos la información, o sea, yo le di un papelito al linfocito B de memoria para que lo guardara en la médula ósea y me lo guardó por más de 90 años. Entonces, pues, así de fabulosa es la respuesta inmune secundaria y la producción de anticuerpos y la memoria inmunológica. Entonces, con esto, jóvenes, terminaríamos. Ahora aquí menciono de nuevo, falta una duda, pero un poquito fuera del tema que vimos en clase, es acerca de la vacuna COVID. ¿Qué es mejor, que presentemos alguna reacción después de la vacuna o que no presentemos ninguna? Bueno, es que me acabo de poner la vacuna hoy y hasta el momento no he sentido nada. Me dijeron que es mejor que nos diera algún tipo de reacción a que no dé ninguna. Cuando veamos el tema de vacunas, vamos a tocar ese tema. Una de las formas que nosotros sabemos que una vacuna es efectiva en la población y en la persona en particular que se la estamos aplicando es que se monte una respuesta, bueno, bien, la sintomatología y la evidencia de que tenga esos síntomas es un ejemplo claro de que está funcionando la vacuna. Es decir, si me ponen una vacuna y yo tengo fiebre y tengo un malestar de cabeza o cualquier reacción fuera de lo normal, eso quiere decir que la vacuna funcionó. Quiere decir que despertó tu respuesta inmunológica y tu respuesta inmunológica está trabajando porque pues por eso te da fiebre, pues, o sea, entra un patógeno y entonces
tu organismo no sabe qué es lo que está pasando, entonces monta toda la respuesta para generar justamente estos anticuerpos que vemos aquí. Todo ese echar a andar de la maquinaria de la inmunología hace que pues yo tenga esa sintomatología. Entonces, si tienes sintomatología, quiere decir que la vacuna está funcionando. Ahora, ¿por qué a algunas personas les da como si prácticamente les diera la enfermedad y los tira en cama por 3, 4 días, tienen fiebres de más de 39 grados, dolor de cabeza, y a otra persona simplemente le dolió el brazo? Ambas son reacciones en contra del virus y reacciones asociadas a la vacunación. En ambas estamos seguros que está funcionando la respuesta inmunológica y estamos montando anticuerpos. En ambos hay protección. Pero ¿por qué tal diferencia? Porque unos tan poquito y otros hasta incluso deben de tomar medicamento para poder regresar a sus actividades. Esto va a depender de la fuerza con la cual tú hayas montado la respuesta inmunológica. ¿Y se acuerdan del ejemplo que les ponía del matamoscas y de la bazooka? Pues un paciente usó el matamoscas efectivamente porque dijo, son fragmentos de la vacuna, voy a montar una respuesta inmune que produzca anticuerpos, pero yo sé que no es un riesgo para mi salud. Entonces, aplico el matamoscas para matar esa mosca que está entrando a mi organismo. En cambio, la persona que se ve que sí le pegó duro la vacuna, a esa persona optó por no usar el matamoscas, optó por usar el bazucazo porque no sabía qué tan grave podía ser esa enfermedad. Entonces, en ambos casos es bueno que se haya tenido. Ahora, aquí alguien pensará, bueno, y es que a mí me pusieron la vacuna y nunca tuve una reacción. A veces no son tan evidentes, a veces sube 0.5 grados nuestra temperatura corporal. Hay unas personas que pues sí son más susceptibles a los dolores y a la sintomatología que otras, es decir, algunas pues les toca tantito y les duele mucho y otras personas pues aguantan más los golpes, entonces todo depende del tipo de persona, pero todas las personas pues se monta una respuesta. Ahora, quiere decir que con esto que todas las personas pueden montar una respuesta inmunológica adecuada y todas las personas que se vacunen de COVID ya quedan protegidas. Desafortunadamente no. Y esto lo vamos a ver a detalle cuando veamos el tema de vacunación. Hay un muy bajo porcentaje de personas que aunque reciban la vacuna, no van a producir anticuerpos. Y no tiene que ver con la dosis, no tiene que ver con el tipo de marca, no tiene que ver incluso ni siquiera con lo que está introduciéndose al organismo. Tiene que ver más con uno mismo. Y es que nosotros somos genéticamente diferentes. Y entonces, así como algunas personas son intolerantes a la lactosa porque justamente la información en sus genes que tiene que ver con la producción de esa enzima no la producen bien y son intolerantes a la lactosa, otros no producen insulina, por ejemplo. Todos tenemos diferentes tipos de variaciones genéticas. Va a haber personas que van a tener sus genes modificados de tal manera que no van a poder montar una respuesta inmunológica efectiva. Eso está tan estudiado y tan descrito que se conocen como inmunodeficiencias. Y las inmunodeficiencias naces con él. Entonces, aunque te pongan 1, 2, 3 vacunas, no vas a poder desarrollar anticuerpos. De hecho, estamos apoyando a una persona ahorita que está en tratamiento que se ha infectado 3 veces de COVID y la persona tiene esquema completa de vacunación. Lo que pasa es que esta persona tiene una inmunodeficiencia que no le permite producir anticuerpos de una forma eficaz. Entonces, aunque la hayamos vacunado, aunque ella se haya infectado, porque también una infección genera o despierta la producción de anticuerpos, esta persona jamás va a producir anticuerpos, no solamente contra COVID, sino contra cualquier patógeno. Y entonces, ¿cuál es el problema con COVID? Pues hay muchas personas infectadas ahorita en el mundo y esta persona pues se ha infectado ya 3 veces con COVID. Afortunadamente pues son enfermedades, es una enfermedad que le ha dado leve, es una persona joven, es una persona pues, saludable dentro de lo que cabe, se alimenta bien y todo. Entonces, pues digamos que ha recibido tratamiento, pero pues no va a poder generar nunca anticuerpos. Entonces, ese sería como el único inconveniente donde no pudiéramos generar anticuerpos, que tuvieras una inmunodeficiencia y no generes los anticuerpos y no tengas protección. Pero pues eso pasa no solamente contra la vacuna de COVID, sino contra
todas las vacunas que existen actualmente y que van a existir, porque no es un problema de la vacuna, es un problema desafortunadamente del paciente. Entonces, a ver, déjenme, pusieron más aquí en el chat. Ok, dice, no, espérate la noche que no puedas moverte. Por dos, ahí es cuando pega. Sí, también depende. Por ejemplo, la producción de anticuerpos, todo esto lleva un tiempo. En el procesamiento y presentación depende de cada persona, pero se estima que son de 8 hasta 48 horas lo que pasa desde aquí hasta la producción de anticuerpos. Entonces, dentro de 8 a 48 horas, si pasan las 48 horas y no tuviste ningún síntoma, digamos que ya la libraste. Ya no vas a tener mayor problema. ¿Qué pasa cuando te vacunas con diferente marca en cada dosis? Lo ideal es que te vacunes con el mismo, o sea, si te vacunaste con un tipo una vez y el refuerzo te toca con otro, o porque ya no había, o porque fuiste a un lugar, a otro país donde no existía la misma vacuna con la que te vacunaron al principio, se debe de poner, o sea, si no hay opción, te la debes de poner. Pero lo ideal sería ponerte del mismo tipo porque los protocolos de seguridad, de bioseguridad que se hicieron siguiendo la vacunación con el mismo tipo de vacuna. Ahora, todas han sido autorizadas y todas han tenido las pruebas del mismo tipo para poderlas utilizar en humanos, pero no hay experimentos que demuestren que son completamente seguras intercambiarlas. Y seguras no me refiero a que te puedan hacer daño, o sea, a lo mejor no es que te pongan la segunda vacuna con otra que no sea de la misma marca y pues a lo mejor te puede hacer algo mal la vacuna. No, más bien, el único problema que pudiera presentarse es que no quedes inmunizado completamente o inmunizada correctamente al utilizar combinaciones de vacunas, porque no se ha probado. Puede ser que funcione, pero pues no está probado, no hay un artículo científico que diga, pues es que si combinas esta con esta marca, no importa, vas a tener los anticuerpos de igual manera. A lo mejor sí los tienes, pero no está demostrado. Y por eso, pues no se recomienda que se tenga la vacuna conforme se hicieron los protocolos. ¿Explotas? No es cierto, no explotas. Entonces, pues con esto terminaríamos el día de hoy, jóvenes. La siguiente clase vamos a continuar y terminar con los tipos de células. Y si no hay alguna duda, con esto terminaríamos. ¿Alguna duda, comentario? Doctor, ¿puede avanzar tantito una diapositiva, por favor? A ver. ¿Siguen viendo mi presentación? No, ya no. A ver. Ay, ¿qué hice? Aquí está. ¿Ahora sí ya la están viendo? Y ahora sí. ¿En esta? No, creo esa. Ya, muchas gracias. Nada bien. Entonces nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Muchas gracias.